Mi papá era coleccionista de libros, de agua, de llantos, enojos, de más llantos, de puertas para entrar, de puertas para irse. Era coleccionista de ausencias y soledades. Y por eso, un día, apenas juntó todas las ausencias que le hacían falta, se fue y nos dejó solas a mi mamá y a mí. Hoy te presentamos la segunda parte de nuestro homenaje en vida para el escritor Elman Treviso Higuera. En la primera parte, conversamos sobre sus inicios en la literatura. También los retos que enfrentó al comienzo, los referentes que tuvo en la literatura y los cambios necesarios en su vida para crear una carrera en las letras. Agradecemos a Vetusto Café por abrirnos sus puertas para esta entrevista. Bueno, hasta ahorita llevo publicados 24 libros. 24 libros. He tenido la fortuna de que me publiquen editoriales de algunos países, algunas traducciones por ahí al inglés, al francés, al italiano. Y últimamente lo que más publico es literatura infantil, literatura para niñas y niños. Por ahí tengo uno que habla de los corredores tarahumaras, de los rarámuris, que se llama El niño que corría con el viento. Le ha ido bastante bien. Ese lo publicó en una editorial en Colombia, pero se distribuye en todo México, en Latinoamérica. Tengo también por ahí uno que se llama Diario Garabato, que fue mi primer libro para niños. Como yo venía de la poesía, ya ven que les digo que venía de la poesía en general, pues dije, ¿cómo le hago para migrar a lo infantil? Entonces dije, pues voy a escribir poesía, pero para ese público. Y creo que me salió más o menos. Por ahí ganó un premio y lo publicaron en la Secretaría de Educación del Estado de México, lo distribuyeron en todas las escuelas de allá y todo. Después se volvió a publicar en un formato un poquito más bonito y todo está padre. O sea, las ilustraciones y todo, aunque yo pues no ilustro, pues la misma editorial busca las ilustraciones para que quede más bonito el libro, ¿no? Por ahí tengo otro que se llama Viajero de Otro Mundo, que habla del acoso escolar, del bullying. En ese momento en el que lo escribí, estaba como muy vigente. Bueno, eso nunca puede ser moda, pero es un tema como muy, muy mediático, esta cuestión del bullying. Ya ven que antes no le poníamos tanta atención a eso. Entonces de repente empezaron a surgir así como muchos casos de niños, de niñas que eran víctimas del bullying. Entonces dije, voy a escribir un libro sobre ese tema, ¿no? Que tiene un poquito de autobiográfico también, porque por ahí también sufrí un poquito de bullying cuando estaba en la primaria. Entonces dije, voy a hablar sobre un tema que también me pega a mí, y escribí una novela juvenil, Viajero a Otro Mundo. Ese ganó también un premio de una editorial colombiana, un premio nacional de Editorial Norma, y le ha ido bastante bien. O sea, ha sido bastante leída. Tengo por ahí otro que se llama El Bulto, que lo publiqué en Ecuador. O sea, me dijeron que si les quería mandar un libro, y les envié un libro que trata sobre un tema también como difícil. A mí me gusta tratar temas difíciles que uno no se imagina que pueden llegar a los niños. Por ejemplo, si de repente empiezo a hablar de la violencia en determinado lugar por algunas cuestiones de algún grupo criminal o algo así, entonces empiezo a desarrollar esa historia para ese público. Entonces El Bulto habla precisamente de eso, y lo desarrollé aquí en la Sierra Tarahumara, o sea, junto a las vías del tren. Yo tengo me fascina el tren, todo el tiempo hago referencia al tren. Y hablando del tren, tengo un libro también para niños muy, muy pequeños que se llama Marcelo y el ratón aprendiz, que es el libro, habla sobre la muerte y aparte sobre el aprendizaje. O sea, como alguien después, ya cuando se siente un poquito cansado, una persona que sabe, en este caso pintura, quiere también pasar ese aprendizaje a alguien más joven para que
pues, las nuevas generaciones también conozcan sobre eso, ¿no? Entonces, regularmente en mis textos, pues abordo este tipo de temas, la muerte, la violencia, pues sí, son como obsesiones temáticas que tengo, como el que les hablaba hace un momento, que es el del Mi papá en la calle del mar, que habla de la ausencia del padre. En este caso, bueno, no se sabe si se murió o algo pasó, se perdió el papá, y por ahí también una niña empieza a hablar sobre esa ausencia, pero por medio de la poesía para niños, y eso está publicado en Alas y Raíces, que es un programa de gobierno federal, y la ventaja de ese libro es que se puede descargar en la página web de Alas y Raíces para que lo lean en todos lados. Entonces a mí me gustan ese tipo de cosas, que de repente me pongan mis libros de forma gratuita para que me lean más. O sea, bueno, claro que vivo de esto, de los libros y todo, pero también una parte de esa producción me gusta que esté de libre acceso para que puedan tener, para que puedan leerlo mucho más personas, ¿no? Hay una característica que debe de tener la narrativa o la poesía o el género con el que se aborden estos temas, la sutileza. No puedes llegar tampoco a abordar el tema de forma así directa, sino que primero debes de conectar con el niño y a partir de ahí empezar a hablar de una problemática que tiene el niño, ¿no? Entonces yo regularmente empiezo a hablar de cosas con los que conecta el niño. O sea, si de repente a un niño le gusta ir al parque o cualquier otra, los dulces o cualquier otra cosa, entonces empiezo a hablar primero de lo que le gusta, y el niño que me lee va a sentir empatía por el personaje que yo le estoy creando, que es otro niño, regularmente de su misma edad, y a partir de ahí también va a entender la problemática que tiene él. Si de repente un niño pues sufre algún abuso, acoso, lo que sea, entonces a partir de ahí ya va a conectar, ¿no? Entonces hay que entender primero a los niños. A veces me preguntan que si es necesario tener hijos para escribir literatura infantil. Yo empecé escribiendo literatura infantil sin tener hijos, o sea, yo no tenía familia, ¿no? Entonces, como empecé pues joven y todavía no me interesaba tener familia, entonces yo pensaba como en un lector ideal. O sea, decía, no, pues mis sobrinas o tal, o alguien que tenía cerca, y empezaba a escuchar el vocabulario con el que ellas hablaban y todo, y ya cuando me ponía a escribir, las imaginaba a ellas o a ellos, ya leyendo esa historia e intuyendo yo si les iba a gustar esa historia, ¿no? Así surgieron pues estos libros de Marcelo el ratón aprendiz y otros. Entonces ya se debe de conocer el vocabulario, se deben de conocer los intereses de las infancias. Entonces solamente observar, conocer y leer mucho también, leer mucho lo que ellos leen, ¿no? Ahora me pongo como objetivo escribir para ellos. Creo que aparte de escribir para un público más amplio, o sea, sé que va a llegar a otros lectores, pero ahora que me leen ellos, me los imagino a ellos también leyendo mis libros, y también ellos me dan como esta idea de lo que les preocupa, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, y empiezo también a escribir sobre eso, ¿no? En cuanto a la lectura, también he entendido un poco sobre eso. Antes de tener hijos, pensaba que el fomento a la lectura podía darse como una medicina, como un jarabe para la tos, casi a fuerza. Y entendí que realmente lo importante es tener libros en casa, sin obligarlos, o sea, sin decirles vas a leer, nada. Y creo que se van acostumbrando y se van haciendo amigos de los libros. Creo que mis hijos empezaron a leer o a tener el gusto por la lectura, no porque yo les dijera que leyeran un libro, ¿no? Sino porque
que ahí había libros y me veían a mí leyendo y empezaron a leer, ¿no? Entonces todo ha sido como de esa forma, como de forma muy natural. Se ha dado tanto la lectura como también el cambio que he experimentado yo en mi escritura. Solo de vez en cuando dicto algo para esta libreta. Me da pena molestar a mis amigos con estas cosas, pero a veces es necesario dejar asentado lo que sucede, aunque aquí todo es aburrimiento. Ya todos se han ido por diferentes rumbos, solo llegan los fantasmas de los que murieron en las batallas, vuelven apenas oscurece. Bueno, de todas las satisfacciones, uno pensaría que los premios literarios dan mucha satisfacción. Yo creo que los premios literarios más bien dan la oportunidad de acercarse a más lectores. Y creo que la mayor satisfacción que he tenido es tener muchos lectores. La otra vez estaba haciendo cuentas y bueno, no se pueden medir los lectores por ventas de libros, pero sí, mis libros sí se han vendido más de 500,000 de ejemplares. Y yo nunca me imaginé eso. Yo pues ya ven que les digo que yo me imaginaba estar en una cabañita y les publicar por ahí un par de poemas y a ver si alguien los leía. Y sí, de hecho, según las ventas y todo, en mi carrera he vendido se han vendido, las editoriales lo han vendido, más de 500,000. O sea, eso nunca lo hubiera imaginado. Pero más que las cifras estas de 500,000 y de todo esto, me gustan estas cuestiones como de acercarme a los lectores. De hecho, mis lectores de repente empiezan a adoptar algún personaje y se visten de ese personaje. Me pasa con uno de mis libros que se llama Gallompiro, de un gallo que se convierte en vampiro. Llego a algunas escuelas y veo, por ejemplo, a 500 niños vestidos de mi personaje, por ejemplo, o de algún otro personaje relacionado con mis libros. Entonces se visten de Pancho Villa, de diferentes personajes. Entonces, esa ha sido mi mayor satisfacción, tener lectores en diferentes partes de México y en algunos otros países, más allá de premios y todo, que al final de cuentas pues sí importan, pero pues es más bien para el ego, ¿no? Más bien me voy a preocupar en estos meses, en estos días, por más bien incursionar en temáticas diferentes, en temáticas que no he abordado y pues profesionalizarme un poquito más en este tipo de temáticas. Y quiero escribir más poesía para niños sobre todo. O sea, quiero enfocarme en eso y en teatro, que es lo que últimamente he hecho. O sea, por ahí va a salir un libro también en Alas y Raíces, que es una obra de teatro para las infancias, y por ahí estoy escribiendo también otro poemario para niños. Me siento a gusto en este tipo en estos géneros, el género de la poesía, pero para niños. ¿Dónde ibas? Aparte de yo ser escritor gracias a una biblioteca, soy escritor también gracias a otro escritor de aquí de Cuauhtémoc, José Luis Domínguez. De hecho, él me descubrió ahí en esa biblioteca leyendo una y otra vez ese libro de Encantacornio, y él era bibliotecario de ahí. Y a partir de ahí empezó a motivarme para leer. Después empecé con él en un taller literario escribiendo poesía, y a partir de ahí empecé a escribir otros géneros. Pero mientras estuve con él me enfoqué más en la poesía. Después Raúl Manríquez, que muchos de aquí en Cuauhtémoc lo conocen. También estuve con él en un taller literario que me sirvió muchísimo. De hecho, a ellos dos les agradezco enormemente pues todo este tiempo que estuvieron apoyándome. Y pues ellos dos.
Por supuesto que hay otros escritores que no soy tan cercano a ellos, y a veces por cuestiones generacionales, por ahí pues me fui un rato de aquí y regresé, y hay muchísimos escritores que todavía no ubico, ¿no? Pero cuando yo empezaba, pues ellos eran mis referentes, ¿no? Por ahí también andaba Juan Marcelino Ruiz, andaba escribiendo, eh, Andrés Espinosa, que hace poco falleció. Pues de los que me acuerdo, pues eran esos cuatro escritores. Y últimamente pues hay muchísimos jóvenes que están escribiendo súper bien. Por ahí está Jessica Naid, Gerardo Robles y otros escritores por ahí que, pues si me pongo a mencionar a todos, pues no acabo, ¿no? Pero pues todos están escribiendo bien, y a veces también me pongo a leer sus libros. Bueno, pues no sé ni cómo llegué aquí. No es cierto. No, pues creo que más bien me enfoqué durante un tiempo. Me enfoqué durante mucho tiempo a escribir. Y aunque parezca así como muy melodramático y todo, pues sí sacrificas algunas cosas, ¿no? Sacrificas tiempo, sacrificas algunas cosas que pueden ser divertidas en su momento. De hecho, hace poco estaba recordando que yo conozco muchas partes del país gracias a esto de la escritura, ¿no? De hecho, en encuentros de escritores, en algunas ferias del libro, dando talleres en diferentes partes del país. Y yo recordaba hace poco con algunos de mis alumnos, les decía, yo antes no conocía los lugares que visitaba. Llegaba, iba por mí alguien, me llevaba al hotel, y después iban por mí para el evento, y después me iba al hotel a seguir escribiendo. Todo el tiempo escribía, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estaba pensando en la escritura. Entonces dije, no sé por qué hacía eso. O sea, al final de cuentas, pues se trataba de disfrutar. Ya después como que me cayó el 20 de por qué lo hacía. Lo hacía para construir una carrera realmente. O sea, porque quería por lo menos que me leyera más gente, quería tener como cierta trayectoria en esto. Y ahorita no lo hago, ahorita llego a algún lugar y me divierto. O sea, tengo como la libertad de ir a ciertos lugares, y aprovecho también para conocer esos lugares. Ahorita no me enclaustro ahí en un hotel, en la habitación del hotel, a escribir ni nada, sino disfruto. Y entendí también que ese mismo disfrutar pues me va a servir para mi escritura, ¿no? Entonces creo que fue un tiempo en el que sí me enfoqué muchísimo en esto. Y aparte creo que también tiene que ver con la honestidad que tienes. O sea, tú de repente dices, quiero escribir para este público, y lo haces no por la fama ni por el reconocimiento ni nada, sino porque te gusta y porque lo disfrutas. Y yo disfruto muchísimo escribir para el público infantil y para otro tipo de público, y cada cosa que hago pues la disfruto. Ya lo demás viene por añadidura. O sea, ya si de repente te reconocen. Yo esto de la fama no creo. A mí me gusta que me reconozcan mi trabajo, esta cuestión de que andes por la calle y que de repente te saluden y todo, no. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, yo busco el reconocimiento de mi trabajo porque pues, me ha costado trabajo. Bueno, me ha costado trabajo, válgame la redundancia, el construir mi trayectoria, ¿no? Entonces, creo que ha sido eso. O sea, ser honesto en lo que hago, prepararme también en lo que hago, y pues dedicarle mucho tiempo también a la creación, ¿no? El primer reto es no parecer que somos inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay textos tan fríos que parece que los escribió un robot, y ahorita podemos hacerlos a través de la inteligencia artificial. A veces me preguntan, oye, ¿te vas a quedar sin trabajo? Porque ahora con la inteligencia artificial, yo siempre soy tajante en eso. O sea, realmente no, la inteligencia artificial nunca me va a sustituir, ni va a sustituir a los escritores, o a los escritores que escriben con el alma, digamos, ¿no? Porque la inteligencia artificial no tiene alma. Yo trato de impregnar en cada texto algo de mi alma, algo de lo que
de lo que yo siento, de las emociones, de mis tristezas, de mis alegrías. Entonces eso creo que hace diferente los textos a lo que puede crear una inteligencia artificial y todo. Creo que ese sería el gran reto, siempre separarse de estas cuestiones tecnológicas frías y siempre tener cuidado en que en cada texto se vea la condición humana, ¿no? Y creo que hasta ahorita lo he logrado, de cierta manera, ¿no? O sea, mis textos hacen reír a la gente, los hacen llorar en ocasiones, y en textos que vienen de la tecnología, de la creación, de inteligencia artificial y todo, pues no consigue tanto eso. Por supuesto que lo he experimentado, o sea, me he metido de lleno a ver cómo crean los textos con inteligencia artificial y todo, ¿verdad? Y me he dado cuenta que realmente no se compara, ¿no? O sea, no es lo mismo leer, por ejemplo, hasta a Benedetti, Amado Nervo y todo, que leer un poema de amor creado por una inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué es el arte? Pues el arte tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la experiencia humana. Creo que así se lo explicaría. Bueno, no sé si el niño entendería lo de la experiencia humana porque no tiene tanta experiencia de vida por cuestiones cronológicas, pero tiene que ver con las emociones y con los sentimientos, ¿no? O sea, siempre eso. Sí me gustó. Ahora conoces mucho mejor al escritor Elman Treviso Higuera, uno de nuestros orgullos cuauhtemenses y estrella de la literatura en México. Te garantizamos que en cualquiera de sus obras encontrarás grandes aventuras, experiencias y aprendizaje.